¿Qué pasa, frikis? ¿Cómo está yendo el veranito? El mío, la verdad que no me puedo quejar de aquí para allá. Por eso estoy llevando algo de retraso. Hablo de el retraso con el manga, con los vídeos del manga y no el mío que llevo de serie, ¿vale? Antes de ir con el capítulo, lógicamente, no queda otra que hablar de la reciente salida de la quinta marcha en el anime, la cual, esto es mi opinión, mi humilde opinión, me ha gustado. No la han hecho tan cartoon como me estaba dando miedo que le hicieran, y lo cual agradezco. Me ha gustado, es algo que todos esperábamos con ansia y bien, me gusta. Veremos cómo van estos siguientes capítulos, pero verla ya plasmada en el anime, pues es un gran paso. Esto sobre la quinta marcha, sobre el capítulo. El capítulo hay cosas que a mí no me han gustado, como puede ser el tema de meterlo de Orochi. Joder, hazme un capítulo con el tema de Orochi, con más cosas que tengas por ahí, si quieres hasta un pequeño resumen, pero haz este capítulo solo de Luffy y la quinta marcha. Incluso lo que va a ser el siguiente capítulo, pues mete ya parte en este, ¿no? Júntalo todo, porque tiene que ser un capítulo de decir, hostia, me voy a poner este capítulo. Y después de 20 años, 10 años, decir, hostia, me voy a poner este capítulo porque es la... Y también ha habido una parte como muy... No sé, la he tenido que ver 3 veces para que me quedara claro todo el tema de cuando levanta el suelo y todo eso, ¿vale? De primeras me pareció ahí una saturación que no... La verdad que me perdí un poquito. Yo, a ver, yo ya soy casi un cuarentón. Igual es por eso, ¿no? Pero... Ya. Pero bueno, el capítulo, lógicamente, me ha gustado, ¿vale? Eh, y ahora sí que antes de nada me gustaría hablar de todos estos piques que hay entre youtubers, creadores de contenido de One Piece y sobre todo sus seguidores. Aquí es que ya en este país, por lo menos, ya sea en cualquier tema, fútbol, política, tú, si algo a ti no te gusta, ya estás en contra de eso. No, perdón. A mí hay algo, puede que de una cosa hay algo que no me guste, pero por eso no quiere decir que yo ya voy en contra de esa cosa. Todos los extremos son malos, son muy malos los extremos. Quedaos con eso, los extremos, caca. Los extremos son horribles, no es bueno ser extremista. Y es bueno dialogar, tener diferentes opiniones. Hostia, cago en la puta, ¿eh? Que tener diferentes opiniones, que eso es bueno. Pero porque alguien en algo no piense como tú, no quiere decir que esté en contra tuyo, ¿vale? Porque es que lo estoy viendo ya no los propios creadores, porque lógicamente ellos tienen que guardar composturas, excepto algunos, que es que algunos piden a gritos que se les critique. O sea, algunos es que lo piden a gritos, ¿vale? Algunos lo está pidiendo a gritos, por su manera de hablar, su manera de decir las cosas. Luego hay otros que no están a la altura, porque quieras que no, tienes la suerte o desgracia para los que te siguen, que tienes que intentar apaciguar los ánimos, no echar más leña al fuego, no reírte de lo que hacen otros, porque bien que se dice esto es lo más bonito, esto es una comunidad muy bonita y todo lo que tenemos y todos mis cojones, ¿vale? Pero luego criticamos lo que hacen otros o si me parece cutre lo que hacen. O sea, si no lo hago yo o mis amigotes, ya está mal, ¿eh? Ahí ya no somos esa gran comunidad, ¿verdad? Pero luego, sin embargo, hay tíos de puta madre que dan su opinión, tanto buena como mala, y están para eso, para dar su opinión. Son creadores de contenido y dan su opinión sobre esta obra que tanto les gusta.
Y tenemos que estar agradecidos a que nos dan un contenido que todos consumimos. No tenemos que ir a muerte con ellos porque algo de lo que digan no nos gusta. Es una opinión. Mientras sea respetuosa, hay que respetarla. No me seáis hombres de Cromañón. Por favor, que hay cada uno que ojito. Y ya no te hablo de algún comentario que he hecho yo y luego me han ido. Eso huele. ¿A qué huele? ¿A segundas cuentas? ¿A segundas cuentas para responder comentarios? Uf, huele bastante, ¿eh? A segundas cuentas para responder comentarios. Un Chocas 2.0. ¿Eh? Boxeador. ¿Eh? Pero bueno, es lo que hay. Es que soy casi un cuarentón, lo veo con otros ojos, ¿vale? Según qué cosas no me las tomo tan en serio y tal. Y supongo que la gente que es más joven lo vive de otra manera, sobre todo con gente que está mucho más en este mundo de redes de lo que estoy yo, he estado y estaré. Pero bueno, es mi humilde consejo, ¿vale? Venga, y ahora sí, nos vamos a ir con el capítulo 1089, recordando que en el 1088 acabamos con lo de Garp y ya se nos avisó de que volvíamos a Egghead, ¿vale? Venga, vamos con el capítulo. Venga, vamos allá. Vale, capítulo 1089 del manga de One Piece, el incidente de la trinchera. No sé si esto está bien traducido del todo, ¿no? Había visto antes el incidente del atrincheramiento. Por cierto, lo he leído, ¿eh? No os penséis de que vengo aquí de nuevas a sorprenderme. No, lo he leído. Y luego ya al final del capítulo comentaré, ¿vale? Vemos aquí un dibujo de portadita. Una vaca le lleva leche caliente a Nami mientras dibuja una carta náutica por la noche. Nami, hoy las estrellas se ven tan lindas como tú. ¿Te apetece que las veamos juntos? Sanji. Gracias, ya las he visto. Nami, muy bien. Y vemos a Sanji, ¿no? Imagino que está ahí fuera de la ventana. No sé. Venga. Vayamos allá con el capítulo. Las noticias recorren el mundo. East Blue pilla USA. ¿Qué Garp? ¿Qué? Ha desaparecido en la isla de los piratas. ¿En serio? Pero no dice que esté muerto, ¿no? Vale, confirmación absoluta de que Garp no está muerto. ¿Que morirá en algún momento? No lo sabemos. ¿Está muerto ahora? Ni de coña, ¿vale? Ni de coña. Es un hombre que está tras varias leyendas. No hay que preocuparse por él. Es verdad, alcalde. Esto dicen todos en la villa donde se crió Luffy. Jajaja. ¿De qué te ríes? Ah, y es un nene pequeño que está llorando. Eras tú, lo siento. No puedo evitar preocuparme por Garp. Este niño últimamente se acuerda de la cara de Luffy. Quieres mucho al hermanito Luffy, ¿no? Y ve cómo está viendo a Luffy en los periódicos. Garp, Luffy, ¿qué están haciendo? Dice la que les cuidó, la ladrona esta. Se me ha ido el nombre. Se me ha ido el nombre. Vamos ahora al East Blue. Vemos a gente corriendo. ¿Es un terremoto? Chilla una chica. Shot Blue. Viene un tsunami. Suban a una zona elevada. West Blue. Vemos lo mismo como chillan. Están sufriendo un tsunami, un terremoto. North Blue lo mismo. Es muy grande. Y aquí vemos que nos dice: el terremoto de este día nunca se había registrado antes. Uno igual en toda la historia. Era una tragedia de escala mundial. O sea, un terremoto, un tsunami de escala mundial, ¿vale? Nunca antes se había registrado uno igual. Igual en los 800 años de vacío, había habido alguno. En el Grand Line vemos a Laboon, vemos Water 7. No se pudo especificar dónde estaba el epicentro. Era una situación geográficamente inusual.
Se desconoce si tiene algo que ver, pero vemos aquí también a Momonosuke. ¿Qué está pasando? La isla conocida como Reino de Lulusia había desaparecido del mapa sin que la gente lo supiera. Hacía 6 días. Vemos a la gente chillar, suban a la colina. Y vemos aquí a la silueta de Imu. Estamos en lo que queda del reino de Lulusia. No queda ni rastro de la tierra del país. Y en su lugar hay un agujero que ha formado una cascada marina enorme. Es imposible acercarse más. Y no tiene pinta de que vaya a cerrarse. Por culpa de este terremoto, el nivel del mar subió aproximadamente 1 metro en todo el mundo. Vale, vamos a parar un momento aquí. Vale, la destrucción de Lulusia ha provocado que se forme un agujero en el puto océano que hace una cascada, lo cual entiendo que donde el agua que tenía que haber en ese agujero, pues ahora se reparte en el resto del océano, del mar. ¿Por qué cojones se crea una cascada la cual el agua no vuelve a recuperar esa zona, ¿vale? No vuelve a entrar en esa zona. Pues una de dos, o ahí se crea una fuerza, algún tipo de fuerza, campo, de algún... no sé, algo que no deja que el agua pase. Pues que ha mandado, en vez de destruir la isla la ha metido en el fondo del mar, Matarilerile. Y está en el fondo del mar, no la ha destruido, sino que la ha hundido hacia abajo. No lo sé. Puede ser tantas cosas. Lógicamente esto nos recuerda a Enies Lobby, que ya vimos que había una catarata similar, más grande, diría yo. Pues no lo sé. Igual está el reino antiguo ahí, ¿o qué? Y le hicieron lo mismo y fue el agujero que dejó. Y luego hicieron Enies Lobby allí. Sitio donde siempre es de día. Pero que recuerde yo, no se nos enseñó ningún sol permanente. No lo sé. Hablo de memoria, ¿eh? Y lo del dato de que ha subido 1 metro. No sé si debemos de quedarnos con que ha subido 1 metro. Si eso es un dato realmente importante. No lo sé. Realmente no lo sé. Pero vamos, todo esto ahora no nos dice mucho porque podemos especular con muchas cosas, pero sí que es algo que a la larga va a ser importante. Va a ser un dato muy importante. Seguro de ello, vamos, segurísimo. Veremos qué significa todo esto, ¿vale? Venga, vamos a continuar. Por todo el mundo, ¿qué está pasando, Chaburu? La playa nunca se ha hundido tanto. El agua luego bajará, ¿no? Se preguntan. Desaparecieron muchas playas. Ahora no podremos correr por la arena, dicen en el reino Kamabaka. Y varias islas desaparecieron. ¡Qué gran inundación! Ya no podemos vivir aquí. Han entrado tiburones en mi casa. Ahora les informaremos sobre las inundaciones en varios lugares, dicen las noticias. Pero si todavía no es hora de la marea alta. Puede que hoy pesquemos mucho, imbécil. Ni se te ocurra sacar el barco. El alcalde mosqueadito con la situación. Y ya pasamos a Egghead. Nuevo mundo en la isla del futuro Egghead. Se reunieron fuerzas militares de clase nacional que superaban por mucho a las de una Buster Call. ¿Que el nivel del mar ha subido en todo el mundo? Sí. No sé qué pasó. Había una flota de 100 barcos, entre los que había 20 buques de guerra enormes rodeando la isla. Vemos como los robots estos están atacando a los barcos, los robots estos que están por el agua, que no recuerdo su nombre. Las bestias marinas robóticas están y de repente
¡Pimba! Un pedazo de rayo atraviesa el robot. Y había 30.000 marines a bordo. Un rayo que lógicamente pues ha disparado el bueno de Borsalino Kizaru. Oye, se supone que les dije que no atacaran a los Sea Beast Weapon. Vale, pues Sea Beast Weapon. Y esto lo está haciendo Sentomaru. Empezaron ellos, les responde. Esta increíble fuerza militar estaba comandada por 9 vicealmirantes de la Marina. Vale, vemos aquí a los 9 vicealmirantes. Uno lleva una espada, por cierto. Yo es que en cuanto veo un tío con espada, te presentan a 9. Un décimo que es Kizaru. Y por lo menos un tío veo con espada, yo ya pienso en que hay enfrentamiento. O sea, enfrentamiento entre los Mugiwara y ellos. Y nos dice, y también por el almirante Kizaru. Almirante de la Marina Borsalino Kizaru. Hay que ver, me avergüenzo de ti, Sentomaru. ¿Por qué no te rindes y vienes aquí? Le dice Kizaru mientras come. La próxima vez que ataquen, nosotros responderemos, tío. Le dice Sentomaru al Kizaru. Recordemos que tenían ahí una relación bastante buena entre ellos. Uy, qué miedo. El viejo Punk estudió tus poderes y los usó para fabricar los láseres de los pacifistas. Y vemos un pequeño flashback de ellos jóvenes y vemos a Kizaru joven. O sea, Kizaru tiene que tener un control de su fruta de la hostia. La tiene que tener despertada y todo el rollo porque es que la tiene desde bien joven. No me imaginé que vendrías tú a eliminar al viejo Punk, dice Sentomaru. No se puede defender a alguien que investiga el siglo vacío, Sentomaru. Yo no soy más que un mandado. ¿Qué manera de hablar? Esta batalla tampoco es beneficiosa para nosotros. Todo lo que destrocemos será una pérdida para nosotros, dice Kizaru. Parece que Rob Lucci y los demás no pudieron completar el asesinato, ¿no? Y vemos aquí como en la isla, pues sí, están los Sea Beast y vemos a un pacifista, estos de que eran Mark III, si no recuerdo mal, Mark III. Claro, porque Sombrero de Paja y los demás están aquí, le responde Sentomaru. Dentro de un buque. Que nadie se entere de que estoy aquí. Sí, le responden. Esto lo dice Jane García Saturn. La banda del Sombrero de Paja tiene a Vegapunk como rehén y se han atrincherado. Qué buen artículo. Lo escribió Morgans. Y vemos aquí los 5 ancianos, Dios guerrero de la defensa científica, Jay García Saturn. ¿Cuál es la verdadera situación? Dice Jay García, que se está comiendo una Brasburg de puta madre. No tenemos confirmación por parte del CP0 de que hayan llevado a cabo su misión. Y como Sentomaru todavía está escoltándole, no cabe duda de que en la planta del laboratorio están los 7 Dr. Vegapunk, incluido Stella. Y vemos un pequeño cuadrito que vemos aquí, una pequeña leyenda, y los 4 Serafín que los protegen. O sea, Vegapunk, a los robots, a los satélites y a los Serafín. Luego siguen diciendo, así como los 10 miembros de la banda del Yonkou Sombrero de Paja, que creemos que se han aliado con ellos. Y vemos aquí a todos. Y también los líderes del grupo de avanzada, Rob Lucci, Kaku y Stussy, del CP0. Cyberpol Aegis 0. El resto de soldados del Cyberpol, vemos aquí planta de fabricación, planta laboratorio, fueron capturados por los pacifistas encabezados por Sentomaru, que está en la planta de fabricación. La barrera de la cúpula de la frontera está al 100%, así que ahora mismo no pueden entrar ni salir. Llevamos desde ayer sin saber lo que ha ocurrido dentro. Todo esto se lo han explicado al viejales de Saturn. ¿Y dónde están los investigadores y trabajadores que estaban en la isla desde el principio? Ayer los evacuaron a todos. Ya hemos localizado el barco.
¿Qué haremos si saben algo al respecto? Húndalo ahora mismo. Una cosa más, San Saturn. También se ha confirmado que la glotona Yewerly Bonnie está dentro de la isla. La hija de Kuma. Ella no nos interesa, déjenla estar. No es más que una mocosa, entendido. He oído que la gente dice que hablan de mocosa como si Bonnie hubiera comido la fruta de niña y seguiría siendo una niña, joder, casi no me sale, en apariencia, y es ella misma la que hace parecer más una mujer adulta, bueno, mujer, una adolescente, ya sabemos que las edades aquí en One Piece. Pero vamos, yo pienso que eso no es. Le llama mocosa pues porque él es un viejo. A veces es un señor mayor. Señor mayor. Entonces le dice mocosa por eso. Y no les interesa la hija de Kuma. No nos interesa. Bueno. Continuamos. Kizaru. Se han confirmado ondas telepáticas saliendo de Egghead. Están intentando comunicarse con otro lugar. Vemos un Dendenmushi que suena Tierra Sagrada de Marilloa. Aquí Marilloa. Almirante, eso que tiene en la muñeca es un Dendenmushi negro. Puede pinchar la llamada. Dendenmushi negro sirven para pinchar llamadas. Muy bien. Y vemos cómo están llamando al Gorosei. Salón de la Autoridad. Hola, soy York. Ah, ¿eres tú? Son muy crueles. ¿Por qué quieren matarme a mí también? Vale, vemos a los 4 que quedan del Gorosei. Que están hablando con York, que se ha comunicado con ellos. Pero si fui yo quien les informó, dice York, de la traición de Stella. Tú también eres una Vegapunk, York, dice el viejo de los bigotes, que era Marte, si no me equivoco, San Marcus Mars. Si yo tuviera algún interés en el siglo vacío, no les habría contado nada, ¿no creen? Esto no me lo esperaba. Tienes razón, dice... Vemos como Saturn también lo está escuchando. Tienes razón, dice alguien del Gorosei. Bien que lograste sobrevivir. Lo está diciendo Venus. El CP0 no fue. ¿Qué está haciendo la banda del sombrero de paja? Pregunta. Ha pasado una noche y yo he sido la única que ha contactado con ustedes. Y ya lo han presupuesto todo. Yo tengo a los Serafín, dice York. ¿Qué son los barcos de guerra que rodean la isla? ¿Quieren una guerra conmigo? York, la verdad es que hemos cambiado de parecer. ¿Tú también puedes construir el Mother Flame? Dice el del Gorosei que dice que era el padre Sanji. Era Júpiter. O igual no, creo que sí. Ahora sí les conviene, ¿eh? Pero aún así lo quieren, ¿verdad? Menos mal que les llamé. Sí, nos lo han pedido. ¿Pedido? ¿Quién? La central de energía que se necesita para construirlo está en esta isla, dice York. O sea, para construir la Mother Flame partimos de la base de que los requisitos que se necesitan, la energía, está en la isla del futuro. Prométanme que no me harán daño a mí ni al laboratorio, dice York. Vale, le confirman. ¿Me convertirán en un Ateriubito? Dice también. ¡Lo haremos! ¿Qué cojones? Tú promete, como buen político. Tenemos un acuerdo. Entonces dense prisa, dice York. ¡Y rescátenme! Luffy, sombrero de paja, me va a matar. Y vemos a York llorando. Y de repente todo el Gorosei se extraña, se sorprende, incluido Borsalino Kizaru. ¿Qué significa esto? Y vemos un panel muy chulo para mí, en el que vemos cómo están prácticamente todos los Mugiwara. Dice York, aplástenlos a todos. Y ahora ya vemos cómo el bueno de Zoro está con la espada casi metiéndosela en la boca a York, que la tienen apresada, tirada en el suelo, encadenada, mientras Usopp le sujeta el caracolófono para que se comunique. Vemos que ya le han dado la vuelta a la situación
Y vemos a Nami como dice, ya veo, ahora lo entiendo todo. Pues yo no me he enterado bien. Luffy en su línea. Pero solo tenemos que usarla de escudo y huir, ¿no? Bueno, tonto, tonto, mierda, mierda. Jewelry Bonnie dice, es totalmente como si estuviéramos atrincherados. Y a Vegapunk, así que era eso lo que pasaba. Han destrozado la conspiración y la banda se reúne de nuevo. Vemos el panel en el que vemos a Jinbei, vemos a Nami, vemos a Zoro, vemos a Usopp, vemos a Franky, vemos a Chopper y vemos a Brook. Luego tenemos al Dr. Vegapunk. Y en el fondo, justo en el medio, vemos a Rob Lucci. Rob Lucci nuevo Nakama. Es un panel muy chulo. Ah, por cierto, también tenemos a Bonnie, como ya he mencionado antes. La cual ya ha salido de ver los recuerdos de su padre. A Vegapunk, que ya lo han sacado de donde estaba encarcelado. Bien, a ver. Está bien porque vemos que ya le han revertido la situación. Espero que no me lo cuenten como lo han hecho, a no ser que sea algo muy interesante. Si no, espero que siga la cosa desde aquí. Lo que ha pasado, pues ya lo veremos. A no ser que sea algo interesante, repito, haya pasado algo que de verdad ya tengan que contarnos. Por otra parte dicen, no se va Robin estará haciendo por ahí. Joder, y tampoco se ve a Stucci, a Kaku, ¿sabes? Igual estará haciendo un trío. Porque esa nariz de Kaku, eso tiene que hacer milagros, ¿eh? Así que, pues no sé, sí, igual está haciendo algo, investigando algo, ya sabemos cómo es la buena de Robin. O igual es que no le cabía, ¿sabes? No lo sé. Así termina el capítulo. La siguiente semana no hay. Veremos, porque aquí esto va a ser un batallón. Esto tiene que ser un batallón. Veremos por qué se llama incidente. Pero está claro que no pueden destruir la isla porque es donde se está... en esta isla es donde se crea la Mother Flame. Necesitan a York, con lo cual York no va a morir. La York la van a recuperar porque esa arma la vamos a volver a ver. Y va a ser ella la que creará ese arma en esa isla. Entonces veremos qué pasa. Lo digo muy seguro, pero yo, vamos, pienso que va a ser así. Veremos cómo salen de esta los buenos de nuestro sombrero de paja. Poco más que añadir al capítulo, aparte de lo que nos han contado, los detalles de lo de la catarata y eso, que eso ahora mismo no nos dice gran cosa, pero en el futuro sí que nos lo va a decir, segurísimo. Porque está claro que, o más o menos claro, pues que el reino antiguo tenía una energía, la cual usaron esa energía para construir un arma, la cual igual fue la misma que destruyó el reino antiguo. Igual es el hueco de Nislov, la catarata de Nislov es donde estaba el reino antiguo. Y Vegapunk ha conseguido copiar esa energía para hacer otra Mother Flame, que es la que no utiliza en Lulusia, y ha dejado el mismo puto agujero, ¿vale? Creo que a menos escala. Y entonces Imu pues quiere más de ese arma. Y poquito más que añadir al capítulo, porque un poco lo de Egghead es para ponernos un poco en situación de lo que ya sabíamos y ver cómo han revertido un poco la situación de todo. Así que por mi parte, poquito más. Semana que viene no hay capítulo, repito, creo que lo he dicho. Así que volveremos dentro de 2. Así que me gustaría que me comentaras, sobre todo que me comentaras, me dan igual los likes, ¿qué piensas tú que la razón de esa catarata? O sea, me encantaría saber por qué de ese agujero, cuál es tu opinión, por qué se crea ese agujero y no se vuelve a rellenar con agua. Me parece lo más destacable del capítulo, independientemente que ver a Rob Lucci ahí se me hace la hostia de extraño, tan campante, ¿no? Con el palomo cojo ahí al hombro. Y poquito más por mi parte, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Adiós.